Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y hasta sus oficinas. Hoy acá en el estudio de La Patilla nos acompaña alguien muy importante aquí en Venezuela, un empresario con bastante trayectoria, licenciado en Gerencia y Administración en la Universidad Metropolitana, expresidente de Fedecámaras en el periodo 2011 y 2013 y también expresidente de Consecomercio. Jorge Oti nos acompaña aquí en el estudio de La Patilla. Gracias por estar con nosotros. Señor Jorge, vamos a comenzar. El presidente de la República ha vuelto a decretar, a postergar o a prorrogar, es la palabra, el estado de excepción en emergencia económica. Ya esta sería la cuarta oportunidad. El presidente aduce pues que debido a las condiciones sociales, económicas, culturales, etcétera, etcétera, que está viviendo el país. Pero pareciera que la economía, en vez de ir avanzando, lo que estamos es cada vez retrocediendo. ¿Cuál es su consideración de lo que está ocurriendo? Gracias por la invitación, Daniel, y un gusto de conversar con tus oyentes y con quienes nos ven. No hay nada más odioso que decir te lo dije. Y además siempre es odioso decir qué es lo que uno dijo en algún momento dado. Yo recuerdo muy bien que terminando nuestra gestión en Fedecámaras, en el año 2013, a mediados del 2013, hicimos una última rueda de prensa que entre otras cosas decía, para no alargarlo, que el 2013 iba a ser el último año bueno, que lo que venía por delante era muy malo. Yo debo confesar que esto superó mis expectativas y básicamente lo que habíamos dicho era que si no se corregían ya en el 2013 algunas variables básicas de la economía que impidieran este derrotero, lamentablemente más tarde o más temprano íbamos a vivir una situación de agonía en términos de inflación, de carestías generales, y lamentablemente pues nadie escuchó. Yo recuerdo, por cierto, que el presidente Maduro, de las pocas veces que se metió conmigo estando el presidente al frente de Fedecámara, fue justo en esa ocasión y me llamó pavoso, nos dijo que éramos unos pavosos. Tal vez sea difícil de comprender, pero Venezuela acaba de demostrar en los últimos 3, 4, 5 años que el experimento socialista, me refiero al socialismo científico, es decir, el colectivismo, el eliminar o tender a eliminar la propiedad privada, el sacar los medios de producción en manos de los individuos para pasarlos a manos del Estado, las expropiaciones, eso que llamamos al final comunismo, no solamente fracasó en el mundo entero, sino que acabamos de demostrarle al mundo y a la historia que también fracasa con petróleo, y con petróleo holgadamente alto. Lo que vivimos en Venezuela en los últimos 17 años, pero sobre todo desde el 2004 para acá, en términos de ingresos petroleros, es algo sencillamente extraordinario. Y aún así ya el modelo en el año 2012 y 2013 estaba dando signos de deterioro. Yendo directamente a la pregunta que me haces, es muy lamentable escuchar que vamos a prorrogar de nuevo un decreto que básicamente profundiza lo mismo que ya hemos hecho mal. ¿Ha habido alguna mejora? Ninguna. Lamentablemente tengo que decir que no hay ninguna señal que uno pueda atisbar en el horizonte ni inmediato ni inmediato en los próximos meses o en los próximos años si sigue el chavismo en el poder y si no cambia de visión, que nos permita asegurar que esto va a cambiar. Todo lo contrario. De hecho, el principal asesor económico del gobierno, que es este señor español Serrano Mansilla, economista español, que además él mismo dice que es leninista marxista, él dice que quiere ensayar cómo se puede salir de la hiperinflación y de las carestías con más socialismo. Pero está Venezuela en este momento para un ensayo. Están las condiciones dadas para ensayar con el ciudadano que está haciendo cola, con el ciudadano que no consigue medicamentos, con el ciudadano que no consigue repuestos. ¿Estamos para un ensayo? Por supuesto que no. Y lo más lamentable de todo esto es que precisamente ese ensayo con unos conejillos de India, al final no son conejillos, son seres humanos que están pasando muchas penurias. Entonces, me lamento tener que decir que se prorrogan cada vez más la posibilidad de corregir los errores profundos que tiene la economía para que ese señor que está en su casa y que siente que a lo mejor el mes que viene puede estar mejor porque eso se lo está prometiendo su presidente, lamentablemente le va a tener que decir que no va a funcionar, que vamos a tener más carencias y más inflación en los próximos meses porque no se han tomado ninguna de las decisiones y todo pareciera indicar que no se van a tomar. ¿En algún momento de su gestión hubo algún punto de acuerdo, alguna reunión previa, quizás para pedirle asesoría para avanzar en materia económica? En una sola ocasión, ya finalizando ese periodo, tuve la oportunidad de reunirme con el presidente del Banco Central, que era todavía en ese momento y lo sigue siendo el doctor Merentes,
y nos dijo que era la petición fundamental, entre tantas cosas que hablamos, tenía que ver con la necesidad urgente de tener un acceso a un mercado libre de divisas. Es decir, despenalizar el mercado cambiario. Yo creo que esto es importante que lo entienda la gente común. Quitar las barreras, las alcabalas. Y por supuesto desmontar poco a poco. En ese momento podía hacerse poco a poco. Yo hoy en día creo que la economía necesita una terapia de shock, con todo lo que significa además una buena y acertada política de compensación social. Pero en ese momento era imprescindible que los empresarios tuviéramos acceso libre, así fuera con control de cambio, pero con una tasa referencial distinta. Yo creo que es importantísimo que la gente entienda que una de las principales razones, apartando otras tantas, por las cuales vemos que faltan tantos productos, es porque todo empresario que no quiera ser delincuente tiene que esperar a que el gobierno le asigne una divisa oficial para poder operar. Eso no había pasado en toda la historia de Venezuela, Daniel, desde que tenemos uso de memoria, inclusive en los periodos de control de cambio del 83 y después del 89 en el 94. Siempre teníamos un mecanismo de escape para que un empresario al que no le asignaban divisas preferenciales, habían ciertas prioridades, pero tú podías resolver con una divisa paralela, que se llamó dólar Brady en su momento en el año 94. Eso se cerró en Venezuela desde el año 2010, lo cerró el señor Giordani. Y dijimos en su momento que eso iba a traer estragos, y efectivamente ya lo estamos viendo. Un país sale adelante con trabajo. El trabajo lo generan las empresas, las inversiones. ¿Maneja usted cifra de cuántas empresas han cerrado en los últimos 2 años en Venezuela? ¿Cómo ha sido la repercusión y cómo se ha visto afectado la clase media, por ejemplo? Es correcto. Bueno, empezando por el final, la clase media venezolana, y además definamos bien qué es clase media, ¿no? Estamos hablando de la clase media profesional, la clase media trabajadora, que a lo mejor no tiene título profesional, pero que está en los estratos medios de remuneración, la clase media empresarial, que a veces se nos olvida, todo ese tejido enorme de pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas industrias, que son los que soportan la economía al final del día. Que quiere salir de la pobreza para convertirse Correcto. Para estar en la clase. Esa clase, tal y como la acabo de describir, prácticamente está desapareciendo. Ha quedado sepultada, está pasando a la pobreza rápidamente y queda en la cúspide una muy pequeña, cada vez más pequeña, escasamente el 1% de la población, de los que eran ricos, los nuevos ricos y los que siempre fueron ricos. Eso es una pirámide completamente destruida. Así no funciona una sociedad. Las sociedades avanzan cuando son capaces de crear unas poderosas clases medias. Por ejemplo, el tan odiado imperio, me permito mencionar una cifra. Solemos creer erradamente, porque es la imagen que nos ha vendido el gobierno, de que Estados Unidos es una especie de superpotencia donde hay 5 corporaciones que lo dominan todo. Y resulta que el 75% del empleo norteamericano, es decir, casi 8 de cada 10 gringos, trabajan en empresas de menos de 20 trabajadores. Hay un gigantesco tejido de pequeñas y medianas empresas. En Colombia son 5 millones de empresas formales. En Venezuela apenas somos 350.000. Y vamos a los números, porque yo creo que ya es suficiente. Ya estamos a tiempo para evaluar, bueno, pero ¿y para qué sirvió este experimento al socialismo del siglo XXI? Bueno, las cifras hablan por sí solas. Según el propio Instituto Nacional de Estadística, para el diciembre del 99, es decir, cuando gana el presidente Chávez, había en Venezuela 650.000 empresas formales. Hoy, según el propio instituto, hay 350.000. Nosotros hemos desaparecido casi la mitad de las unidades empleadoras formales que había en Venezuela en 17 años. ¿Cómo se traduce eso al ciudadano para que el ciudadano lo entienda? Cada vez que se cierra una empresa, obviamente se pierde no solamente una fuente de empleo, que es importante, se pierde un agente de cambio social. Yo creo que tenemos que entender muy bien cuál es el rol verdadero de la empresa en la sociedad moderna. Siempre se le vio como un mal necesario en algunas sociedades. No, es mucho más que un mal necesario. Es un agente de cambio imprescindible para producir riqueza colectiva. Desde el pequeño chichero que se monta en la esquina de una plaza y que ya empieza a transformar la realidad que ahí está. Y que además, si ese señor que vende chicha la vende con buena calidad, tiene buenos empleados, y además de eso se involucra con la comunidad y se convierte en el promotor de la asociación de vecinos para organizar a los vecinos, ahí tenemos un agente de cambio social. Cuando se destruye una empresa, se pierden libertades, se pierde la libertad de elegir el empleo y se pierde tal vez lo más importante, la capacidad de una nación de salir adelante. Cambiando de tema, vámonos a la inflación. Tenemos el billete o la moneda de más alta denominación, es el billete de 100 bolívares. Y con un billete de 100 no compramos un cartón de huevo. ¿Por qué el gobierno cree usted que no ha querido
sacar un billete de una mayor denominación o sincerar la economía? Obviamente la respuesta tiene que ser por el gigantesco costo político que entiende el gobierno si implica cambiarla. Pero hay algo más. Cuando eso se combina con el empeño ideológico en creer que esa no es la solución, vuelvo al comentario que iba a hacer el señor Serrano Mancilla. Él está convencido que para salir de la hiperinflación hay que producir, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero él quiere producir al modo socialista, es decir, a través de las comunidades, sin propiedad y con colectivismo. Y va a fracasar, como ha fracasado en todas partes del mundo. De manera que al final estás entrampado, porque si no asumes los costos económicos de arreglar la economía, al final los costos políticos van a ser más altos. Pero si asumes los costos, también van a ser altos porque te lo van a cobrar. Es decir, el gobernante que tenga que tomar las decisiones que hay que tomar en la Venezuela de hoy va a tener que estar consciente de que está tras la gloria y no tras el poder. No sé si me explico. Por eso es trascendental que entendamos que lo que debe venir ahora es un gobierno de transición. Eso implica a alguien que va a gobernar, si es que acaso llegamos a los escenarios de cambio de gobierno. ¿Qué le diría a la persona, bien sea por revocatorio, por renuncia del presidente, por alguna modificación en el ámbito democrático constitucional que pase en nuestro país, el que venga a asumir las riendas, qué debe hacer para mejorar la economía? Fíjate tú que curiosamente lo primero que debe hacer no es económico, es político. Es decir, contar con los consensos para tomar las decisiones. Lo segundo tampoco es económico. La receta de los cambios que hay que hacer en economía se los puede decir cualquier muchacho que esté entrando a la universidad a estudiar economía, siempre y cuando no tenga mentalidad marxista. Esos están equivocados por completo. Y hay que decirlo con todos sus pelos y señales. El tercer elemento, después de los consensos y del respaldo político, tiene que ver con algo trascendental. El estar tras la gloria y no tras el poder. La persona que asuma, o el equipo que asuma, un gobierno de transición no puede pretender tener el poder, a mi juicio, después del 2019, si es que nosotros logramos provocar una transición en el corto plazo. Y eso es muy importante entenderlo, a veces lo dejamos de lado, porque se trata de un periodo transicional que, como sucedió en otros países, sucedió con el señor Valentín Paniagua en Perú y ha habido otros casos en la historia, asumen en un periodo muy corto todos los costos de la reforma para después abrir un proceso democrático donde todos compitan por igual. Y que obviamente quien ejerce la transición y quien la ejercita no tiene la potestad o no debería tenerla, debería renunciar a continuar en el poder. El venezolano ha tenido que bajar su calidad de vida y por los vientos que soplan va a tener que irse ajustando. Todavía más. ¿Qué está dispuesto ese ciudadano a dejar de adquirir o a dejar de hacer para poder medianamente mantener una vida, no sé si tranquila es la palabra, o quizás una adaptabilidad mientras esperan cambios? El tema es complejo porque, en primer lugar, dar recetas sobre cómo pasar este chaparrón depende de qué tamaño es la piedra que tienes en el zapato. Por ejemplo, yo ni siquiera podría decir cómo sobrevivir una empresa. Yo creo que cada quien que esté manejándola lo puede hacer. Mucho menos tengo yo para darle consejos a su familia. Hay cosas que son evidentes, hacer un presupuesto, hay que renunciar a ciertas cosas. Creo que es importante que tengamos la posibilidad de elevar la mirada más allá de lo inmediato. Esto va a dejar un nuevo patrón de consumo en Venezuela. Por primera vez en nuestra historia estamos viendo un consumidor venezolano que tradicionalmente tiene mucha tendencia al consumo, eso lo sabemos, y lo saben todos los que invierten en Venezuela. Al venezolano le gusta consumir, además consume más inclusive de lo que necesita. Hoy en día está empezando a dejar por fuera por completo cualquier tipo de entretenimiento, comer fuera del hogar, está dejando por fuera tomarse su licorcito los viernes en la tarde para ceñirse a lo estrictamente imprescindible que es comer. Estamos en modo sobrevivencia. Y yo creo que para las empresas, por otro lado, también tenemos que entender que lo que viene es un periodo no menor de 5 años, aun cuando haya cambios políticos y logremos reformar la economía, donde vamos a tener un consumidor por el cual vamos a tener que ir a luchar y a convertirlo en nuestro aliado. En Venezuela, si hacemos las cosas bien, tenemos que colocar al consumidor, que al final somos tú y yo y todos, en el centro del hecho económico. El soberano de la relación económica no es la empresa, es el consumidor. Ese es el que decide qué compra y a quién le compra. Sí, y para que eso sea así hay que cambiar por completo toda la economía. Ya estamos sobre tiempo, le voy a hacer 2 preguntas precisas para unas respuestas precisas. La primera que quiero hacerle, ¿hay luz para Venezuela? ¿Ve ese túnel iluminado?
Sí. Y no soy de los que crea que los que creen que es que en las crisis hay oportunidades. No, en las crisis hay muy pocas oportunidades. Hay una en 1.000.000. Las oportunidades están cuando las crisis terminan. Y esta crisis está en fase de terminarse. Eso no implica que se le pueda poner tiempos. Pero el experimento político del socialismo ha fracasado. Es irrecuperable, más tarde o más temprano. Creo que tenemos que, para tranquilidad, ver el árbol, no ver el árbol, sino tratar de ver el bosque. Y esto es algo que ha fracasado. Y otros países han logrado salir de situaciones todavía peores que las nuestras. Perú es un buen ejemplo y podemos darle la vuelta a esto en tiempo muy perentorio. ¿Qué está pasando y qué pasará con las empresas grandes? Ejemplo preciso, Polar, una empresa productora que se ha visto afectada por el gobierno, ha tenido que mermar su producción. ¿Hacia dónde va Polar? Polar y otras tantas empresas, por supuesto esa es la estandarte, tiene momentos difíciles pero al mismo tiempo estelares. Fíjate que no hemos hablado de eso, pero en este transcurrir de 17 años en el cual se hemos perdido la mitad de todas las empresas en Venezuela, que no es poca cosa, es un cataclismo, hemos sido víctimas, todos aquellos que creemos en la libre empresa, del ataque más artero y continuado contra la libre empresa. Pero, de acuerdo a todas las encuestas, la libre empresa, la empresa privada venezolana, tiene el mejor sitial de confianza y de credibilidad en toda su historia, repito. Y el estandarte de esa realidad es Empresas Polar. Polar debe convertirse en la imagen y en la locomotora de lo que deben hacer una cantidad enorme de empresas. Y sobre todo jugar un juego abierto, competitivo, abrirse al mercado. Yo creo que ahí está la clave del papel de esas empresas y además continuar siendo lo que son hasta ahora, un faro que nos han inspirado a muchos a cómo blindar una empresa con la comunidad. Es una empresa que se siente, que los venezolanos la sienten como suya, y eso al final lo puedes lograr desde Polar hasta una pequeña ferretería. Sí se puede. Claro que se puede. Claro que se puede. Era Jorge Botti aquí con nosotros en La Patilla. Gracias por estar acompañándonos. Bueno, espero en una próxima oportunidad. Nos pasamos de tiempo, sin embargo, bueno, la entrevista estuvo muy fluida. Además que hay cosas que el venezolano o el ciudadano tiene que entender para prepararnos para esa nueva Venezuela, porque como lo ha dicho Jorge Botti y yo también estoy convencido, pues sí se puede. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de La Patilla. Gracias, señor Jorge Botti. Será hasta la próxima oportunidad.